Soy el doctor Patton del Instituto de Rehabilitación. Vamos a hablar de fracturas torácicas y lumbares. Las fracturas de la columna torácica son las fracturas más frecuentes. En general, la mayoría de las fracturas se dan en la transición tóraco-lumbar, en la charnera lumbosacra. La columna torácica, pese a tener las costillas y el esternón, tiene bastante movilidad, tiene movimientos en flexo, extensión y rotación. A diferencia de lo que se piensa con lo que es columna lumbar, tiene mayor movilidad. La columna lumbar solamente tiene flexión, extensión y lateralización, pero no, tiene muy poco porcentaje de rotación. En cuanto a las causas de fracturas, las fracturas pueden ser traumáticas o patológicas. Las patológicas incluyen tumores, infecciones y osteoporosis, que es importante tener en cuenta porque las fracturas osteoporóticas son muy frecuentes en el consultorio o en la guardia, donde un paciente viene con dolor lumbar o dolor torácico, a veces espontáneo, y por ahí uno lo pasa por alto porque en las radiografías o no se ve el colapso vertebral, y entonces uno los trata como un dolor muscular. Es importante tener en cuenta eso, revisar al paciente, hacerle espinopalpación para ver si presentan dolor. Bueno, uno puede sospechar que en esa zona hay una fractura. Se las va a clasificar, hay diferentes clasificaciones y en base a las clasificaciones uno define el tratamiento, a pesar de que la clasificación por sí no es la que dice qué es lo que uno tiene que hacer, pero da un lineamiento de lo que habitualmente es el tratamiento. A tener en cuenta el colapso vertebral, la pérdida de altura por fracturas en compresión, lesión ligamentaria por la inestabilidad que tiene si está roto el complejo ligamentario posterior, son fracturas en distracción, y cuando se combinan los dos mecanismos, estamos hablando de fracturas multidireccionales o fracturas de tipo C según la clasificación AO. En cuanto a los estudios, de inicio uno hace el par radiológico, se puede sumar las radiografías oblicuas, donde uno va a evaluar la parte facetaria, a ver si hay luxaciones o hay algún tipo de fractura de las facetas. Pero bueno, digamos que el gol estándar de estudios es la resonancia magnética, que nos aporta bastante información con respecto a edema, lesión ligamentaria, podemos ver colapso vertebral, compromiso del conducto raquídeo, compromiso medular o radicular. Entonces, bueno, acá estábamos viendo las imágenes donde compara una tomografía, una resonancia en un T2 y una resonancia en el STIR. En cuanto a las fracturas, el STIR nos da bastante información, a pesar de que uno lo puede encontrar entre el T1 y el T2, pero el STIR, al solamente estar viendo edema y ver líquido, uno sabe que está en presencia de una fractura aguda. A veces pasa que viene un paciente con una radiografía, con un colapso vertebral, y uno dice, y le duele la espalda, y dice, bueno, tiene una fractura, y la fractura es la causa de su dolor, y cuando le haces la resonancia es una fractura que ya consolidó, una fractura vieja, y el paciente tiene otra cosa. Entonces, y llegan al consultorio por ahí cuando tiene una fractura, el paciente preocupado porque tiene una fractura, y es algo que quizás nunca se dio cuenta. Pasa frecuentemente en pacientes de edad con osteoporosis. La tomografía nos da un poco de información, sobre todo, por lo menos yo la uso en planificaciones quirúrgicas, para saber qué calidad ósea tengo, para clasificar un poco el tipo de fractura, para ver qué estrategia quirúrgica voy a hacer. Las radiografías dinámicas nos permiten ver si tiene o no tiene inestabilidad, si hay algo de movimiento a nivel del cuerpo vertebral, si hay apertura o no de las apófisis espinosas, con lo cual, si uno no encuentra por ahí o tiene dudas de si hay una lesión ligamentaria, con las radiografías dinámicas, dependiendo obviamente del tipo de fractura, uno puede encontrar que el ligamento está roto y entonces las espinosas se van a abrir en la parte posterior. El espinograma para ver balance coronal y balance sagital, digamos, el paciente o en un espinograma o en radiografías paradas, muchas veces hacemos seguimiento con pacientes con radiografías de pie para ver si colapsa, si hay cifosis angular, pero el espinograma nos deja ver un poco el balance y también
si uno tiene o no que planificar una cirugía, qué es lo que va a hacer, si realineación o solamente tratamiento de la fractura por el dolor. En algunos pacientes pasa que por alguna cuestión médica o tiene un marcapaso o tiene algún implante coclear, no se puede hacer resonancia. El centellograma del SPECT nos sirve como para saber si tiene un proceso agudo. Lo mismo, uno tiene la radiografía, sabe que tiene una fractura, pero no sabe si es algo agudo o no. El centellograma del SPECT yo lo uso en esos casos y en algunos cuando tengo dudas de si tiene o no tiene cuestiones inflamatorias. En cuanto a la clasificación AO, bueno, les había dicho que no me voy a meter mucho en la clasificación. Lo clasifica según A, B o C, tipo de fractura A en compresión y después cómo compromete si un platillo, dos platillos o si es una fractura que presenta los dos platillos, cuerpo vertebral. La fractura de tipo B afectan el complejo ligamentario posterior. En cuanto a las partes blandas, también pueden ser transóseas donde terminan también teniendo una fractura inestable porque comprometen cuerpo vertebral y parte posterior de la vértebra. Tipo C son las tienen la clasificación AO agregó la parte que tiene compromiso radicular, por uno tiene nivel sensitivo motor y lo va clasificando. ¿Perdió el audio? ¿Se escucha? ¿Fer? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, con respecto a las clasificaciones, por lo menos en fracturas, no en charnela, pero sí en fracturas torácicas y lumbares, la clasificación de McCormack me parece que es importante para saber si uno le va a dar soporte anterior o no. El soporte anterior es, digamos, si hay un compromiso importante del cuerpo vertebral, uno quizás tenga que hacer algo para darle soporte por delante, porque si hace la cirugía por detrás, existe el riesgo de aflojamiento de implante, ruptura de implante, o que colapse y te haga una cifosis a pesar de que hayas hecho todo bien y hayas realineado la columna en un inicio. Entonces, la clasificación de McCormack habla de conminución, de la separación de los fragmentos y del acuñamiento. Es una clasificación que se hace con tomografía. Entonces uno ve, o sea, es una sumatoria de puntos donde, según la conminución que tiene, según la separación de los fragmentos, ¿se corta el audio? Sí, la veo, comparte la pantalla. Dale. Está cerrado. Si quieres quedarte, yo te manejo la comunicación. Después te editan todo. ¿Sí? Quedas pronunciado. Ahora, pero bueno, cuando sea la presentación, después se hace una que te va a canal de YouTube, después lo editan. Ahora el Zoom, que es un poco de prolijo, pero no hay problema.
No sé qué es. Creo que es el Zoom con la compu, sí. Ahí está, ok. Bueno, les decía, la clasificación de McCormack hace una sumatoria de puntos donde evalúa combinación, separación de los fragmentos y la cifosis angular. Entonces, con eso uno puede decir si le daría soporte anterior o no. Un puntaje de 6 o mayor de 6 en la sumatoria de todas estos puntos sería para darle soporte anterior. Entonces, cuestiones a tener en cuenta, a veces es difícil cuando uno tiene una fractura decidir y decir, bueno, a este paciente lo voy a operar, a este paciente le voy a hacer tratamiento conservador. Muchos de los pacientes con este tipo de fracturas, con tratamiento conservador, andan bien, hasta incluso pacientes que se les ha indicado cirugía y después pasó el tiempo, seguramente a muchos le ha pasado, pasó el tiempo y uno dice, bueno, le puse el corsé y esperé y por ahí tiene tantos grados de cifosis o tenía cierta combinación, lo tendría que haber operado, le tendría que haber hecho una doble vía y después cuando ves el resultado a largo plazo, el paciente anduvo bien, quizás está con algo de cifosis, pero el paciente no se queja y por ahí de inicio, si uno presenta el caso, todos lo hubieran operado, pero el paciente anduvo bien. Pero bueno, les decía, tener en cuenta que el 80% de las cargas de la columna son sobre la columna anterior. El 20% por la parte posterior, con lo cual si hay una combinación de cuerpo vertebral, es importante tenerlo en cuenta para si uno va a realizar o va a decidir un abordaje por vía anterior. Las funciones de la columna son soportar carga, dar movilidad y proteger estructuras nerviosas. Entonces ese también es un concepto importante para tener en cuenta si tengo o no tengo que rellenar la columna, darle estabilidad y además si el paciente tiene o no tiene un riesgo neurológico. A pesar de que en este momento no lo tenga, potencialmente lo puede tener y entonces ahí es donde uno tiene que estar un poco más atento. Hay un concepto de inestabilidad de White y Panjabi que dice que la pérdida de la capacidad vertebral de mantener condiciones fisiológicas, las relaciones anatómicas entre las vértebras, de manera que no se produzca ni lesión ni ulterior irritación a nivel medular ni en las raíces, ni modificaciones de las estructuras que produzcan dolor o deformidad incapacitante. Ese es un poco lo que les estaba comentando, digamos. Tener en cuenta el dolor del paciente, que no tenga un riesgo neurológico y que la columna esté en un balance adecuado, o por lo menos lo más que se pueda. En cuanto a criterios de inestabilidad, el colapso mayor al 50% del cuerpo vertebral, el acuñamiento mayor a 20 grados y la lesión ligamentaria posterior hablan de inestabilidad y es un criterio de indicación quirúrgica. Algo que por ahí, en la clasificación de McCormack van a encontrar que la cifosis angular es de 10 grados, y lo menciona como 10 grados, y acá estamos hablando de 20 grados, es que la clasificación de McCormack es una sumatoria de cosas. O sea, tenés la separación de los fragmentos, el grado de acuñamiento, y en este caso, solamente con tener un acuñamiento de mayor a 20 grados, el criterio sería darle soporte anterior y operarlo. Y esos son criterios mecánicos y después hay criterios neurológicos. Cuando tenés una reducción del 50% o mayor al 50% del conducto raquídeo, y bueno, uno sabe que ese paciente está en riesgo de tener algún tipo de lesión neurológica. Entonces, también los criterios neurológicos son importantes. Bueno, ahí se ve en la imagen cómo uno traza el ángulo de Coe dependiendo de qué es lo que esté buscando, si la cifosis segmentaria, si la cifosis en el segmento, la charnera, lo que sea. Y en la imagen de tomografía, una fractura con compromiso del conducto raquídeo. Bueno, fracturas torácicas. Son las que están comprendidas entre T1 y T10. Como hablamos al principio, es un segmento relativamente rígido entre dos segmentos móviles. Una de las cosas que pasa, que es otro tema, pero en la charnera toracolumbar, es que pasas de una zona de rigidez a una zona de más movimiento y muchas de las fracturas son frecuentes que pasen en ese lugar, sobre todo accidentes de tránsito. La mayoría de las fracturas se dan entre T6 y T8, y entre T5 y T8 el conducto raquídeo es mucho más pequeño, con lo cual el riesgo neurológico en ese segmento es mayor.
En cuanto a las fracturas lumbares, entre L2 y L5 se las considera, es un segmento con más movilidad, por no tener parrilla costal ni esternón, pero tiene menor riesgo neurológico. Sabemos que, digamos, el cono medular termina en L1 y de ahí en más tenemos cola de caballo, raíces, entonces tiene como un poco más, o sea, el diámetro del canal es más grande y además tiene un poquito más de complacencia en cuanto a las lesiones. En cuanto al tratamiento, a los diferentes tratamientos, el tratamiento conservador, un poco lo que hablamos, la gran mayoría de las fracturas se pueden tratar con tratamiento conservador, con corsé. Ahí hay dos tipos de corsé, un corsé tipo Jewett, un corsé TLCO. En algunos pacientes se puede usar corsé ballenado. Dan mayor estabilidad este tipo de corsé. El corsé ballenado por ahí más para el dolor que para darle estabilidad. Estos dos corsés dan más estabilidad. Obviamente que si la fractura es muy inestable y se considera quirúrgica, ninguno de los dos corsés va a funcionar. Entonces, básicamente la indicación son aplastamientos vertebrales estables, fracturas apófisis transversas o espinosas. Y una aclaración que está puesta ahí es que muchas fracturas remodelan. Y este es un caso de ellas. Digamos, acá se ve un paciente visto un año antes o sea, cuando se fracturó, donde se ve en el perfil cómo parte del muro posterior se mete dentro del conducto raquídeo. Al año de tratamiento conservador, parte del muro posterior, o digamos, el fragmento óseo se reabsorbió. Y en la tomografía, lo mismo. Un año antes, un año después, se ve el fragmento del muro posterior y al año siguiente se reabsorbió. Ahí está en los cortes axiales. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones absolutas de indicar cirugía es que se den a un paciente con déficit neurológico progresivo con compresión o inestabilidad de la columna, porque puede tener un paciente que tuvo un traumatismo, tuvo una fractura, pero no está generando compresión o no tiene estabilidad y lo que pasó fue un isquemia medular y el paciente tiene un déficit neurológico o tiene un déficit progresivo, pero no hay nada que descomprimir ni que estabilizar. Entonces, en ese caso, bueno, no es que el paciente está con neurología presente y entonces uno va y lo opera porque tiene neurología. No, tiene que tener ese tipo de criterios. La aparición del déficit motor progresivo, o sea, un paciente que llega a la urgencia y llega asintomático y el paciente empieza a tener un déficit progresivo, lo mismo, si hay una justificación desde la inestabilidad o la compresión, bueno, tiene indicación de realizar cirugía, si no, no. En lesiones abiertas, en fracturas o luxaciones que no son reductibles y cuando el riesgo neurológico se da por la inestabilidad. Bueno, nada, ahí la imagen muestra el implante y una artrodesis. Con respecto al tratamiento quirúrgico, uno puede decidir, dependiendo de todas estas herramientas que tenemos, desde de las clasificaciones, del tipo de fractura, de la evaluación del paciente, del tipo de paciente que tenemos, desde las comorbilidades, el peso, y entonces uno decide si hacer una vía posterior sola, una vía anterior o a veces vías combinadas. Fijaciones cortas, fijaciones largas, digamos, lo que tratamos de tener en cuenta es de ahorrar la mayor cantidad de niveles a artrodesar y dejar más columna móvil. En columna lumbar uno todavía es mucho más conservador en ese tema. En columna torácica, por ahí, como uno tiene tanto movimiento y no le genera tanta rigidez al paciente, bueno, por ahí uno se libera un poquito más con respecto a hacer una fijación algo más larga. Se plantea la necesidad de instrumentar la vértebra fracturada. Hay artículos que hablan de que instrumentar la vértebra fracturada hace que uno pueda hacer fijaciones más cortas y darle mayor estabilidad. A veces uno no puede, por las características, si tiene roto los pedículos, si tiene mucho compromiso del cuerpo vertebral, entonces uno lo puentea o hace una vía anterior, pero también se puede instrumentar esa vértebra.
Fijaciones temporarias sin artrodesis, o sea, uno puede colocar tornillos de forma abierta, de forma percutánea, para que funcionen como un tutor. Poder realinear y darle soporte a la columna y esperar hasta que la vértebra consolide. Y una vez que consolida, si uno quiere, puede sacar el implante y mantiene la movilidad de la columna. Bueno, ahí un poco lo que decía, fijaciones a cielo abierto y también se pueden usar técnicas de cementado. Ahora vamos a ver algunas cosas. Con respecto a la guía de abordaje, a la elección, bueno, lo hablamos hace un ratito, dependiendo de si tiene el colapso vertebral, si tiene acuñamiento, reducción del conducto, si hay compromiso neurológico, uno decide, voy por adelante, voy por atrás, tengo que descomprimir, el compromiso es posterior o anterior, y entonces uno decide qué vía usar. En cuanto a las vías anteriores, puede ser por toracotomía a nivel torácico, puede ser lumbotomía, toracofreno-lumbotomía o un abordaje lumbar anterior, como usamos por ahí para la vía de la LIF, cuando hacemos degenerativo. Con respecto a las ventajas de la vía anterior, uno puede hacer descompresión completa, segura, digamos, uno ve el cuerpo vertebral y puede llegar hasta a descomprimir la médula desde adelante. A veces es un poco más complejo descomprimir desde adelante, por lo menos en mi caso, que descomprimir de atrás, pero se puede hacer una buena descompresión. Se puede corregir las deformidades, darle soporte estructural, artrodesis anterior, bueno, y una osteosíntesis por vía anterior. Se pueden poner reemplazo de cuerpo vertebrales, se pueden poner tornillos, se pueden poner placas que sostienen la columna y hacer solamente una artrodesis por vía anterior. No es que siempre la artrodesis es tornillos por atrás y le pongo algo adelante para darle soporte. Uno puede decidir solamente ir por delante, por ahí poner tornillos o una placa y hueso. Las desventajas que tiene es que tiene mayor morbilidad porque son vías anteriores, sobre todo cuando uno tiene que hacer una toracofreno-lumbotomía, desinsertar el diafragma. Ese tipo de cirugías es mucho más, con mayor morbilidad, o las toracotomías, donde uno por ahí tiene que terminar poniéndole un tubo de tórax al paciente cuando termina la cirugía. Las osteosíntesis son menos sólidas, es mucho más rígida una instrumentación con tornillos pediculares que los tornillos que uno puede poner al cuerpo vertebral. Y otra de las desventajas es, bueno, que la osteosíntesis puede ser transdiafragmática cuando uno tiene que puentear o ir a trabajar sobre la charnela. Cuanto a las ventajas de la vía posterior, bueno, lo que les decía, tornillos pediculares que son más sólidos en cuanto a las estructuras. Se puede dar soporte anterior yendo desde atrás, o sea, uno puede poner, si quiere, una mesh, o poner cemento, o poner injerto óseo estructural. Es un poco más complejo, tiene un poquito más de riesgo neurológico, porque uno tiene que estar corriendo raíces, pero también se puede hacer. Y en la vía posterior, bueno, menor morbilidad en cuanto a las ventajas, las osteosíntesis son más sólidas, se puede hacer artrodesis posterior, y si no tiene una lesión dural, se puede suturar. En cuanto a las desventajas, que la descompresión es indirecta, digamos, uno tiene, por ejemplo, en este caso, donde se ve el compromiso del muro posterior y la reducción del conducto raquídeo, y uno está haciendo una laminectomía por detrás, no estás yendo a tratar el fragmento que está comprimiendo. Digamos, lo habitual no es que te metas a empujar el fragmento hacia adelante, sino abrís por atrás y liberás la médula. Cuando haces una vía anterior, ese fragmento lo podés vaciar. Si quisieras ir a sacar ese fragmento, se puede, pero tiene más riesgo neurológico trabajar en una zona así que ir por delante. Y con respecto a lo de no restaurar el soporte anterior, bueno, la vía posterior sola. Si uno le combina yendo por atrás un soporte anterior, se puede. Con respecto al tratamiento percutáneo, bueno, son tornillos que se ponen por abordajes mínimamente invasivos o cementado a través de punción por cánulas. Dentro del cementado puede ser vertebroplastías o cifoplastías,
En general se usa para el cementado para fracturas de tipo A. Cuando hay compromiso del muro posterior, en general uno por ahí lo evita por el riesgo de fuga de cemento hacia el conducto raquídeo. Cuando uno va a hacer una cifoplastía o una vertebroplastía en un paciente que tiene un colapso vertebral, y uno va decidiendo, dependiendo de si sigue colapsándose la fractura o si el paciente sigue con mucho dolor. O si está muy, muy acuñada, por ahí uno decide hacerlo de inicio, o con un paciente con dolor invalidante. Ahí medio que cada uno va evaluando al paciente y va definiendo qué es lo que considera mejor. Pero digamos, la diferencia entre una cifoplastía y una vertebroplastía es que la cifoplastía se coloca una cánula, se infla un balón, se trata de levantar, darle mayor altura al cuerpo vertebral y se rellena esa cavidad que se forma con cemento. La vertebroplastía directamente es rellenar la vértebra con cemento como está. En fracturas agudas, la cifoplastía tendría indicación porque uno considera que va a poder levantar el cuerpo vertebral, por lo menos algo. Ya cuando uno pone el paciente en decúbito ventral, en la mesa de cirugía, algo también levanta la fractura. Y las vertebroplastías en fracturas subagudas o pacientes que no terminan de consolidar y entonces uno hace el cementado. Y con respecto a los tornillos percutáneos, bueno, funcionan como por ahí les decía en fracturas en fusiones sin artrodesis. Uno pone los tornillos y funciona como un tutor externo en pacientes politraumatizados, en pacientes donde uno tiene que hacer una rehabilitación rápida. Se puede hacer eso y no artrodesarlo. Bueno, acá está un poco el esquema de lo que es la vertebroplastía y la cifoplastía. Lo de arriba sería una vertebroplastía donde solamente la cánula ingresa y rellena el cuerpo vertebral con cemento. Y la de abajo es una cifoplastía. El esquema es como muy ambicioso. Yo no tengo pacientes que hayan recuperado con cifoplastía totalmente la altura del cuerpo vertebral, pero bueno, quizás sea un error mío. En cuanto a los tornillos percutáneos, un poco lo que les decía, control del daño, tutor externo en pacientes politraumatizados, que uno necesita darle cierta estabilidad y empezar a resolver la patología. Es como en trauma cuando uno dice, bueno, ponemos un clavo endomedular de inicio cuando el paciente viene con una fractura de tibia o una fractura de fémur y puedo empezar a movilizar al paciente. Tiene menos pérdida sanguínea porque son percutáneos y también se pueden combinar con otras técnicas percutáneas como el cementado vertebral o hacer, como en este caso de la imagen, poner tornillos percutáneos y hacer una vía anterior para restaurar la estabilidad del cuerpo vertebral. En cuanto a las desventajas, es que tiene mayor radiación, o sea, los tornillos percutáneos o el cementado lo hace guiado por radioscopía, entonces es mucho tiempo de radiación. Tenés menos zonas de artrodesis, porque van los tornillos, y en este caso, por ejemplo, la zona de artrodesis es anterior. No podés hacer descompresiones neurológicas, salvo que uno sume algún tipo de gesto mínimamente invasivo para descomprimir, pero si uno pone solamente tornillos, no estás descomprimiendo la columna. Y en cuanto a las reducciones, en general, hoy en día creo que un poquito más se puede hacer maniobras de reducción, pero habitualmente son fijaciones in situ. Bueno, y acá les voy a mostrar 3 casos de fracturas de distintas características. El primer paciente es un paciente masculino de 55 años, presenta antecedente de caída de altura, con una fractura en estallido L5 sin compromiso neurológico. La imagen, bueno, por ahí el perfil no es muy bueno, pero digamos se ve ahí la fractura con el colapso vertebral. En la tomografía se ve una combinación importante, un McCormack 9. Una de las cosas que me complicaba en este caso era decidir qué plan quirúrgico hacer.
Porque en los estudios de resonancia, en este paciente, la división de las ilíacas, de las venas ilíacas era muy baja. O sea, se dividían a nivel de L5. Para hacer una vía anterior lumbar por una fractura, uno tiene que abordar el cuerpo vertebral, y si la división de las venas ilíacas está sobre el cuerpo, es complejo porque tiene bastante riesgo de lesión vascular. Lo estudié con estudios vasculares, lo hablé con vasculares, y lo trataba de pensar si iba por atrás solo, pero tenía mucha convulsión y la indicación era de darle soporte anterior. Si iba por adelante y tenía una lesión vascular, era peor ir por delante que ir por detrás. Si tenía que hacer tratamiento conservador, una zona de carga, tengo que dejar al paciente acostado sin que se mueva. No es un buen tratamiento por ahí para esa fractura el uso de un corsé. Pero bueno, nada, decidí hacerle una doble vía compleja, porque la división realmente, lo que veía en las imágenes, era que se dividía por delante del cuerpo vertebral, que no es lo mismo que sacar el disco lumbosacro, que uno en general tiene el espacio y el canal para entrar entre L5 y C1. En este caso estaba dividida en el cuerpo vertebral, que era donde yo tenía que trabajar. Así que lo que fue haciendo es trabajar por debajo, trabajar por arriba, sacar el disco L4, L5, sacar el disco L5, C1 y poner una mesh para puentear la fractura. Con respecto a la instrumentación, tiene una instrumentación hasta la pelvis. Esos tornillos, la técnica es S2 ilíaco. Por ahí hay otras técnicas donde uno va directamente al ilíaco. En este caso lo hice de esta manera. Y con respecto al nivel proximal, cuando uno da soporte anterior puede hacer fijaciones más cortas. Me parecía que por el tipo de fractura me quedaba más tranquilo yendo un nivel por encima. En este caso yo le hice artrodesis, pero desde L3 para abajo. Pero también uno puede decir, hago una fusión corta, pongo tornillos en L3, no hago artrodesis en L3, y si más adelante quiero saco los tornillos y le dejo movilidad de L3 a L4. Por ahí es como darle mucha vuelta, pero también existe la posibilidad de hacerlo. El caso 2 es una fractura patológica en T6. La anatomía patológica informaba un plasmocitoma. El paciente estaba con dolor dorsal y en las imágenes se veía colapso vertebral, compromiso de la columna anterior y posterior, lesiones líticas. Entonces, bueno, decidí hacerle una cirugía. Esas son las imágenes de tomografía donde se ve el colapso del cuerpo vertebral, el compromiso en los cortes axiales con las lesiones líticas. En la resonancia se ve que tiene un proceso inflamatorio, eso es un poco lo que hablábamos al principio, más allá de lo traumático. En fracturas por infecciones o en fracturas por tumores también vemos edema, y entonces sabemos que, digamos, no es algo que está resuelto. En algún momento eso se sigue rompiendo y sigue progresando y sigue avanzando. Y también tenía, no sé si se ve con el cursor, ¿se ve ahí? Sí, chiquitito, y si no tenés acá el láser. Sí, pero era como para marcarle ahí. Si querés acá tenés el láser. ¿Cuál es? En el medio, el blanco. Ahí atrás se ve la parte la imagen de compromiso del arco posterior y bueno, el compromiso del cuerpo vertebral con el colapso. No tenía, por lo menos al momento de la cirugía, compromiso neurológico. Y acá, digamos, se hicieron combinación de técnicas. Esto fue todo por vía posterior. La mesh que tiene puesta la hice por vía posterior. En columna torácica, una de las cosas que te da cierta posibilidad es poder seccionar alguna de las raíces nerviosas y entrar con un poco más de libertad que si uno estuviera trabajando en columna lumbar. Con lo cual, eso fue lo que hice. Del lado izquierdo seccioné una de las raíces y me metí en el cuerpo vertebral. Y después lo otro es que tiene una técnica de aumentación en los tornillos proximales y distales. Tiene hecho cementado y colocación de tornillos para darle más estabilidad. El caso 3 es una mujer de 65 años con sobrepeso.
antecedente de caída de su propia altura y con dolor mecánico. Y entonces va a la guardia, le hacen radiografías y se encuentran con esto. Que la realidad es que si yo lo miro, para mí no tiene nada. Pero la paciente estaba con mucho dolor. Hace la consulta semanas después y uno lo que ve es esto. Y esto es un poco lo que yo les decía al principio, que son pacientes que cuando vienen a la consulta, por ahí pacientes de edad, con por ahí antecedentes de osteoporosis, osteopenia, y por ahí tienen una caída o por ahí no, por ahí se quejan de dolor. Y entonces uno por ahí no le da tanta importancia. Y pasa esto. Al tiempo se empieza a colapsar el cuerpo vertebral. En general, para mí, hacer percusión sobre las espinosas es lo que me da el diagnóstico. Muchas veces viene el paciente, no tiene radiografía, no tiene ningún estudio hecho, le preguntás dónde le duele, palpás las espinosas y el paciente le duele ahí. Y le duele ahí y cuando le pediste la resonancia encontrás una fractura. Así sea que el cuerpo vertebral no se haya colapsado. Bueno, acá se ve un T2, un T1 y un STIR. El STIR es bastante alcahuete, ¿no? Se ve todo el edema que tiene a nivel de L3. Y en este caso, como ya era una fractura subaguda, bueno, decidí hacerle una vertebroplastía en vez de una cifoplastía. Esa es la imagen intraoperatoria, el postoperatorio, la radiografía del postoperatorio, y en la tomografía se ve el cemento dentro del cuerpo vertebral. A modo de resumen, tener en cuenta la morfología de la fractura, si tiene compromiso anterior, posterior, compromiso ligamentario, para saber cómo uno lo va a tratar. Que las clasificaciones sirven como una orientación, no es una guía de decir, bueno, este tipo de fractura es así, 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 y lo voy a hacer de esta manera. Muchas veces, en discusiones en Ateneos, uno plantea o muestra un caso y uno dice una cosa y el otro dice otra, y quizás los dos tengan razón. Pero bueno, uno trata de seguir un lineamiento como para estar todos más o menos de acuerdo en lo que vamos haciendo. El estado general del paciente, con respecto a lo que puede ser técnicas percutáneas o técnicas abiertas. Si el paciente no está en condiciones, por ahí uno hace algo más o menos invasivo. Determinar la vía de abordaje. ¿Cuántos niveles uno va a artrodesar? En general, los menos posibles. El tipo de implante, si uno va a ir por detrás o por delante, bueno, saber qué es las herramientas con las que uno cuenta como para definir la cirugía. Tipo de injerto, yo habitualmente uso injerto autólogo. Nosotros rara vez cuando tenemos injerto autólogo pedimos injerto banco. Existen sustitutos óseos y algunas otras cosas que no disponemos acá en la Argentina. Tratar el dolor, ya sea con el uso de un corsé, una faja, un tratamiento percutáneo o una cirugía abierta. Y el inicio precoz de la rehabilitación, o sea, que vaya acompañado de lo que uno está haciendo de tratamiento, no con dejar a un paciente 3 meses sin poder moverse, sino hacer un tratamiento adecuado para que el paciente se rehabilite rápidamente, sobre todo en pacientes que tienen lesiones medulares que necesitan rápidamente empezar a hacer transferencia de la cama a la silla, hacer rehabilitación, fortalecer toda la parte neuromuscular. Básicamente, esos son los conceptos a tener en cuenta. Teresa, muy agradecido para el doctor Patón. Mientras, Vero, vos preparás las que vamos a mostrar un par de casos. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle. No, por WhatsApp. No, también había pasado desapercibido. Pero si el paciente me viene a los 2 o 3 días y me dice, yo sigo con dolor, yo por ahí hasta de entrada le digo, ya tenemos dolor. Hay algunos lugares que no lo hay y yo entiendo. Pero si a los 3 días te viene con dolor, ya pedir una tomografía, digamos, ¿se hace eso habitualmente o no? Yo pido directamente resonancia. Claro, o sea, eso tarda más en nosotros, por eso digo. No, está bien, digo, o sea, a mí el estudio que me sirve
cuando tengo un paciente que radiológicamente no le encuentro... Radiológicamente no encuentro la lesión, pero clínicamente el paciente está con dolor, para mí es más importante la resonancia que la tomografía. Pero la tomografía me va a mostrar probablemente, si no colapsó la vértebra, algo parecido a lo que estoy viendo en la radiografía. La resonancia me va a aparecer edema. Entonces, tenés el cuerpo vertebral entero, sin colapso, pero con edema. Y ya que tenga edema es una fractura, por más que no se haya acuñado o desplazado, lo que sea. Entonces, para mí la resonancia es la que vale. No, eso está claro. Lo que pasa es que llegó el caso particular del hospital de San Isidro. Sí. Como un tomógrafo abajo, podemos hacer una tomografía y sospechar y dar pautas de alarma. Sí, obviamente, sí. Nosotros pedimos una resonancia y probablemente necesitamos un mes o más. Entonces, Claro. ahí donde tenemos el inconveniente. Sí. Digo, con una tomografía ya podemos establecer unas pautas de alarma como para que el paciente no se complique más o no. Yo creo que en una fractura así no. No, esa es la pregunta. Claro. No ver ni edema ni líquido. Claro. Entonces es como que hiciste la radiografía, el cuerpo vertebral está entero, no vas a ver por ahí trazo de fractura. O sea, lo ves cuando tenés colapso del platillo vertebral, no sé qué. Quizá lo que estamos más nosotros es hacer resonancia magnética en el medio privado. Acá en el hospital, el trámite administrativo, como dice Eduardo, lleva un tiempo, lo que no significa que no sea de utilidad. ¿Viste? En general, con la resonancia magnética lo que ves es si la fractura es aguda o crónica, y quizá con la tomografía te cuesta un poquito más. Por los cortes que mostró recién Fernando, o sea, Sí. Y en realidad, y además hay otra opción, que venga un paciente que tiene dolor, que tiene colapso vertebral, que lo ves en la radiografía y que uno le pide una tomografía. Y nunca vas a saber si esa fractura es aguda o crónica, porque la tomografía no me va a dar signos inflamatorios. Entonces... No, claro, eso sí. Lo que pasa es que si yo en la tomografía veo algún signo más, lo que siempre domina es la clínica, el paciente continúa con dolor a los 3 días, veo una tomografía. Yo ya le doy la pauta a dar, mire, lo más probable es que sea una fractura, hasta que no tenga la resonancia no puedo seguir. Digo para trasladarlo a nuestro hospital. Sumar siempre te suma. O sea, yo creo que lo sumaría, digamos. Saber a ver si sirve o no. Sí, por ahí, digamos, claro, por ahí uno, como decía Fernando, lo que uno está acostumbrado es, por ahí, a veces me viene un paciente con clínica... Y por orden no hay duda, sabemos que hay. No, pero a veces viene con clínica de una fractura. Viene y te dice, mira, no sé, me agaché, empecé con dolor, y te da el rango etario, y por ahí ni le pido radiografía de inicio. Le digo, hacete la resonancia, y las radiografías se las pido con carga después de que confirmé la fractura. Con carga, digamos, parado para ver si colapsa o no la vértebra. O sea, igual cuando tenés que tratar al paciente, ¿no es cierto? Que a pesar de que la importancia de la resonancia magnética, cuando vos tenés espinograma, tomografía y resonancia y tenés una fractura traumática, te vas más a la tomografía. Después para la planificación de la cirugía en el corte axial sagittal y coronal. Lo que te ve la resonancia es si es una fractura en el anciano, en el adulto ya grande, si es una fractura reciente o antigua, que a veces tenés la duda de que ves una placa que parece normal, pero sacás una resonancia y tiene edema y es una lesión traumática. Sí, de hecho la clasificación para definir el soporte anterior es tomográfica. O sea, sirve, sin duda. O sea, es que ahí Fernando mostró la clasificación de McCormack, que es una clasificación que es para optar por vía anterior. Esa clasificación tuvo un auge cuando se hacían las fracturas toracolumbares, empezaron a hacer instrumentaciones cortas, por arriba y por abajo, a nivel toracolumbar. Cuando empezaron a fallar, salió la clasificación de McCormack, que lo que hacía era que tenía un score que decía cuándo había que ir por vía anterior para hacer una fijación corta. Yo veo que vos lo usás en lumbar bajo y quizás lo usás en lumbar alto. ¿Lo usás para definir vía anterior en lumbar bajo? Sí, también. En este caso, digamos, en este caso era una fractura en estallido, lo cual creo que pero la tenés en cuenta como sí, para toda la parte torácica y lumbar. Sí, yo ahí te vi, para vos, los niveles de artrodesis a nivel toracolumbar pueden ser largos, sí, pero a nivel lumbar bajo, que sería el tópico de hoy, o a nivel torácico, ¿para vos existe algún tipo de instrumentación larga? ¿Tiene utilidad? A ver, vos hiciste acá una instrumentación, creo que era L3, en una fractura, pero tuviste que hacer corpectomía anterior. Para tratar habitualmente fracturas lumbares bajas o torácicas altas, ¿usás
instrumentaciones extensas o son todo más cortas? No, trato de lo más corto posible. No, depende también, obviamente, de dónde estás partiendo en cuanto a calidad ósea, en cuanto a cifosis a nivel torácica. Le presto más atención a la parte lumbar en cuanto a ahorrar niveles que en la parte torácica. Ahí el doctor mostró instrumentación percutánea, ¿no es cierto? Ahí es muy difícil colocar injerto de hueso. Pero hay un trabajo que te dice que vos colocás instrumentación percutánea y tiene una artrosis espontánea, por ejemplo, inclusive en oncológico. ¿A vos te parece que eso es real? ¿Vos tratás tus fracturas con percutáneo solamente con instrumentación o le agregás injerto? Yo, personalmente, todavía no encontré un paciente para hacer percutáneo. Traumático. Ni traumático, y en los casos tumorales no he tenido. O sea, la verdad que, digamos, en general trato... Cuando tenés compresión vos no usás percutáneo. En general no uso, o sea, habitualmente considero que la artrodesis es con hueso. Si voy a artrodesar, si no pones injerto, no pega. Entonces, el percutáneo como algo transitorio, que era lo que decía ahí, en fracturas donde uno sabe que, digamos, van a consolidar, pero querés darle movilidad rápida, podés hacer percutáneo. En algunos casos tumorales, yo no he tenido casos donde operé un paciente por dolor en un tumor, sino que los operé por déficit neurológico, entonces hice cirugía abierta. No encontré todavía el candidato, pero... Escúchame, Fer, lo que me llama la atención es que vos usás varias cosas de diferentes lados. Usás recursos de fracturas por osteoporosis, tumorales, etcétera, para estar traumáticos. ¿Eso Sí. lo haces a propósito o sin darte cuenta? Porque veo que, bueno, yo uso la cifoplastia que la saco de acá, uso algo que para allá, Sí. como que mezclas lo que es tumoral traumático y osteoporótico. Sí. Y cuando vos enfrentás ese tipo de fracturas, usás todo tipo de recursos. Y en realidad, digamos, trato de tener a mano o pensar antes de la cirugía de qué es lo que voy a necesitar para ese momento en base a esto. Si voy a hacer aumentación con cemento, si veo que es un paciente que tiene osteoporosis o que va a necesitar más demanda, si voy a hacer una vía anterior o si voy a hacer, no sé, tornillos y cemento solamente. Sí, no es que decido para una etiología qué es lo que voy a usar. Si es cemento para quizá por ejemplo, en el jamocitoma, bueno, puse mesh y le hice artrodesis, puse hueso por delante, por ello. O sea que las primeras jornadas que hicimos tuvo el doctor Betems para fracturas de calota o cervicales 1 y 2. Y él lo que dio como concepto es, bueno, son muy lindas las clasificaciones, pero yo cada paciente lo trato en forma individual. Sí. ¿Vos te guiás por la clasificación de NOMS para las metástasis, estas clasificaciones de los alemanes para estas fracturas por osteoporosis y Vaccaro? ¿O cada paciente tiene un tratamiento individual? Sí, no es que le doy tanta importancia a las clasificaciones. Los uso como alineamiento, como para tener alguna idea de lo que se hace habitualmente, pero sí, trato a cada paciente, me parece, como un individual. Muy lejos de Betems, no estoy tampoco. No por la formación, digamos, porque... ¿Pero te has formado con Betems? Sí, pero bueno, Betems está mucho más adelante. Ahora la recién llama Verónica, te va a presentar un par de casos y Vale. si te quedás por acá por el micrófono te la agradecería. Yo quería hacer una pregunta, a ver si los chicos por ahí se dieron cuenta. Espera, Me llamó la perdón. atención Sí. esto de las secciones de raíces ¿Quieres que ponga la...? para... Sí. A nivel torácico. Perdón. Yo, la verdad que... Perdón, Laura, te repito tu pregunta porque no se escucha cerca de mí. Bueno, dale. ¿puedo aclarar una cosa de la última imagen? Que no se los dije. Bueno, esta es una imagen de artrodesis, o sea, esto es hueso. Acá la doctora Santa Marta pregunta si no le llama la atención a los residentes la sección de algunas raíces a nivel torácico, si eso no puede traer alguna consecuencia o si no es algo llamativo. ¿Cuáles son las que se pueden seccionar? Y por ¿Cuáles qué? son las que se ¿Cuáles pueden no? seccionar? Sí. En realidad, seccionar lo ideal es por encima de 10. Y tampoco podés seccionar varias raíces juntas por el riesgo de isquemia medular. Pero por encima de 10, yo hago sección de alguna de las raíces si necesito para
para ingresar al cuerpo vertebral. No por debajo, por el tema de la inervación a la parte abdominal y la posibilidad de tener alguna inervación a nivel de pared abdominal. Entonces, que te haga una pseudohernia o sobreventración. Pero después, seccionando una o dos raíces, y hasta incluso de forma bilateral, yo no he tenido problemas en cuanto a lesiones isquémicas. No sé, Fer, No, ese concepto quizás es llamativo para la gente que no hace columna, pero te diría que por debajo del T2 hasta como dice Clara, hasta T9 se seccionan estos tipos de pacientes que tienen lesiones estructurales, que son traumáticas estructurales, para colocar desde el posterior a lo posterior. Pero, Y un detalle más, quería preguntar. Sí. ¿De dónde tomas injerto? de cresta ilíaca. Siempre de ahí. Casi siempre, salvo que sepa que si voy a hacer resección del cuerpo vertebral, entre lo que sacás del arco posterior más el cuerpo vertebral, da bastante cantidad, pero si no, uso casi siempre cresta. Chicos, ¿alguna otra cosa que les haya llamado la atención? Que pueden preguntar. La toma de muestra ósea de ilíaca, ¿la haces siempre de la misma forma? ¿Tomás tipos esponjoso prioritariamente sobre otro tipo de hueso? ¿Haces grandes bloques? No, a ver, siempre saco cresta, digamos, algo que el paciente no tenga la otra cresta. En general saco cresta del lado derecho, hago un abordaje separado del abordaje principal. En otros casos uno hace el abordaje principal e ingresa la cresta por adentro. Yo los hago por separado por una cuestión infectológica. Si se me infecta una de las heridas, a veces se te infecta la cresta y solamente lavas la cresta. El injerto es cortical y esponjoso y va sacando láminas y después se hacen pedacitos de hueso. Una de las cosas con respecto al caso que mostré de los tornillos alate ilíaco o S2 ilíaco es que te permite sacar injerto de cresta. Cuando sacás injerto y querés poner tornillo ilíaco de forma convencional, la cresta que abordaste ya sacaste la zona por donde va a entrar el tornillo. Entonces, con esta técnica te permite dar buen amarre distal y sacar injerto. Si no, la otra opción, que a veces lo he hecho antes de empezar a hacer estas instrumentaciones, era colocar un tornillo a la pelvis, o sea, hacer unilateral tornillo ilíaco. Pero me parece que es más sencilla esta técnica porque lo haces por el mismo abordaje, conectás la barra directamente, no hay que poner conectores y puedes sacar injerto. Entonces, por todo eso prefiero hacer S2 ilíaco. Y siempre que haces una columna, siempre vas a poner injerto. Sí. Por lo menos, digamos, sobre todo a nivel lumosacro, la tasa de pseudoartrosis es alta. Estamos todo el tiempo luchando, bueno, hagámosle al IF, vamos por adelante, vamos por atrás, bueno, eso es degenerativo, ¿no? Pero vamos por delante, pongamos una caja por adelante, pongamos caja por atrás, digamos, toda la técnica para tratar de darle más zonas de artrodesis. Y me parece que digamos, lo mejor que tenemos es el hueso. Entonces, nada, yo uso injerto. ¿Les molesta la toma de injerto? Siempre. Lo que vemos, cuando hacemos columna, en general en los consultorios, bastantes pacientes mayores, Sí. que por ahí con una caída simple o a veces sin accidente traumático, alguna fractura, y que en general cuando hacemos pasa desapercibido y después entra una resonancia y se ve a la semana o a los 15 días una zona de edema o algún colapso chico. La pregunta es si el paciente, o sea, alguno tiene dolor, ¿lo primero que indica es algo quirúrgico o podemos indicar algún tratamiento de entrada, conservador, con qué métodos y cuánto esperar, digamos, el alivio del dolor del paciente? En líneas generales, las fracturas osteoporóticas consolidan con tratamiento conservador. No es que siempre le indicas algún procedimiento quirúrgico. Yo de inicio, por ahí empiezo con un corsé vallenado para tratar del dolor
obviamente después vas analizando el caso, vas viendo si en la radiografía o el espinograma, la radiografía de pie, qué colapso vertebral tiene, en qué zona está también. No es lo mismo por ahí a nivel lumbar, a nivel torácico, con charnela. Y en base a eso definimos un tratamiento por la parte de la alineación o lo mecánico. Después el paciente lo manejás según el dolor. Si vos tenés que tiene una correcta alineación y el paciente anda bien con un corsé, el que quieras, un TLCO, un Jewett, un corsé vallenado, pero el paciente, vos ves que a medida que lo vas viendo en las consultas va mejorando su dolor, y yo en general lo espero, y esos pacientes en el transcurso de 2, 3 meses resuelven la fractura. Si es un paciente, en general lo hablo con el paciente, les explico la situación, también le explicás pro y contra de hacer una cirugía. Digamos, usar un corsé tiene 0 riesgo para el paciente y hacer una cirugía tiene, así sea el 0,01%, es 0,01. Pero si el paciente está muy dolorido y no puede retomar sus actividades, o vas viendo que en la evolución el paciente sigue con dolor, y bueno, por ahí le propones hacer un cementado en las fracturas osteoporóticas, ¿no? Quiere decir que se puede esperar 2 o 3 meses y va aliviando Sí, el dolor. yo en general los espero y decido si, bueno, si la alineación no es buena o el dolor. Pero sí, en el término de 2 o 3 meses, en general el paciente anda mejor. Sí. En caso de fracturas con acondimiento y que el tratamiento es una cistoplastía o una vertebroplastia, he leído que es bastante común que posterior a la misma se fracturen consecuentemente de la o de arriba o de abajo. Sí. ¿Hay alguna manera de prevenir eso? O ya le hacen cistoplastía y ya sabes que eventualmente lo va a poder matar? En realidad, por lo menos en mi experiencia, no es muy frecuente. Okay. Me ha pasado. Me pasó una paciente que hizo 2 fracturas, le cementé las 2 fracturas y después hizo 3 fracturas más. Que ni siquiera estaban en contacto con la vértebra que había cementado anteriormente, o sea, me hizo fracturas más abajo. Eso tiene que ver con la osteoporosis del paciente. No tenés forma de prevenir si va a fracturar la vértebra de arriba o la de abajo. Algunos hablan de la cantidad de cemento que uno inyecta, si la haces inyectar, digamos, bipedicular y la vértebra queda con mucho cemento y muy rígida, quizá le favorezca a tener una fractura por arriba o por debajo. No sé si hay algo muy en claro, pero no tenés forma de saberlo. Si fractura la de arriba o la de abajo, volvés a repetir el procedimiento si hace falta. Entonces yo no hago nada profiláctico más que tratarle la patología de base, que es la osteoporosis, ¿no? O sea, viene, tiene una fractura, paciente que tiene una fractura, yo ya lo considero osteoporótico, aunque tenga una densitometría que diga que tiene osteopenia. Los mando a metabolismo cálcico para que lo traten. Pero nada más, no otra cosa. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Verónica Escudero. Vamos a traer una presentación de 2 casos clínicos para continuar con la discusión de las fracturas torácicas altas y lumbares bajas. Lo primero que vemos en el inicio de la presentación es una publicación del Dr. Vaccaro en el 2015 en la AVA Spine, donde él se plantea el interrogante de si el score de la AVA Spine para las fracturas toracolumbares puede utilizarse también para estas que son tanto fracturas toracolumbares altas y para fracturas toracolumbares bajas, tomando en cuenta que la morfología de la columna vertebral cambia en estos 2 lugares y tomando en cuenta también que las fracturas lumbares bajas tienen un porcentaje de 1,2% en el total de las fracturas de la columna vertebral. Él se plantea al final de la discusión que es necesario generar un algoritmo de tratamiento nuevo para este tipo de fracturas, en base a que este mismo score ya diseñado y creado por él y que está publicado en la AVA Spine no sirve para el tratamiento y para definir este tipo de fracturas. Continuando, traemos otra presentación de una revisión prospectiva de la doctora Mowat
la cual revisa 36 casos con fijación pedicular baja, ¿ok? De la columna lumbar baja entre el L3 y el L5, donde se observa que el tratamiento de estas fracturas quirúrgicos, sabiendo que también se pueden manejar de forma conservadora, es satisfactorio. Demarca que la etiología de estas fracturas van a ser más que nada por accidentes de alta energía, como accidentes vehiculares o caída, sobre todo de altura, en un 52 a 36% respectivamente. Vamos a tener que va a ser más común en pacientes masculinos que pacientes femeninos. Demuestran los 36 pacientes, en 31 de ellos, dando un 86%, que la función o la fijación a este nivel es satisfactoria. Por otra parte, reporta que en 3 de los 36 pacientes, un 8%, van a requerir reoperación a posterior en el seguimiento que lo hizo en un año total, y de estos 36 pacientes, a posterior del seguimiento van a tener mejoría del estado neurológico posquirúrgico. Por otra parte, también demuestra que posterior al año de seguimiento, en 34 pacientes, que denota el 70%, no van a tener dolor después de la fijación. Entonces acá traemos un caso, Doc, donde evidenciamos una fractura en L4 en paciente de 36 años de edad por mecanismo de alta energía, en el cual se ve un split sagital y compromiso de toda la vértebra anterior y posterior que invade el canal. La pregunta de la interrogante y el compromiso neurológico de este paciente va a ser parcial. La pregunta que le hacemos, Doc, en este momento es, ¿qué conducta tomaría usted con este caso? A ver, en principio, nada, por la tomografía se ve compromiso del miembro posterior, multifracturaria, creo que la indicación, bueno, tiene compromiso neurológico, un poco lo que charlamos, con la inestabilidad neurológica, indicaría una doble vía. Lo que sí, por ahí la imagen de resonancia, no sé qué tiempo de evolución tiene este paciente. Pero la imagen de resonancia es un T2, y yo no le llevo edema, no sé si está combinado. Pero bueno, si en el STIR tiene edema y es algo agudo, haría una doble vía. Después, si a mí me llega por ahí un paciente y es una fractura crónica, digamos, tendría que evaluarlo por ahí con placas dinámicas o ver, porque quizás ya el soporte lo tenga. Ahí, te repito, no le veo edema en el T2, pero digamos, siendo una fractura aguda, con las características de compromiso del canal, multifragmentaria, sí, haría una lumbotomía por vía anterior y un mesh, y después ir por ahí un nivel por arriba, un nivel por abajo. Bien. En este caso, se hizo una laminectomía para descompresión, se hizo artrodesis y fijación de las 3 vértebras, L3 a L5, y se hizo vía posterior, fijando la vértebra comprometida en L4. De esta manera, y se demostró, bueno, a posterior en el estudio, que el paciente tuvo un posquirúrgico satisfactorio. En este caso, usted incluiría entonces la vía anterior y podría colocar una caja. Sí, yo pondría una celda, una mesh, y no sé, con respecto a los tornillos, si bien lo charlamos, lo de la instrumentación de la vértebra fracturada, no sé qué sensación les dio, digamos, intraoperatoria de la colocación de los tornillos. Si es que era algo sólido, porque, digamos, como tienen múltiples fragmentos, cuando entras por ahí el tornillo no tiene el amarre que uno esperaría. Tampoco, como te digo, no sé el tiempo de evolución de la fractura. Porque por ahí si es una fractura que ya tiene un tiempo, ya hizo algún tipo de consolidación, entonces por ahí no es necesario ir a hacerle una vía anterior porque ya es estable. El uso del instrumental en la vértebra fracturada no es sistemático si no se ha hecho una acabado. La idea nuestra es que no es siempre hacer una vía posterior para el paciente. Eventualmente yo le hago un refuerzo anterior desde el posterior. Pero no sé, es tuyo acá. Estas vértebras estallido, ¿vos le ponés el DTT? No, en general, digamos, si le hago una vía anterior, no.
En el caso del plasmocitoma, sí le puse un DTT, y a veces también lo pienso por el tema del uso de DTT, por la cicatrización por encima de si es una laminectomía amplia, por la cicatrización por encima de la médula, ¿no? Entonces, pongo un DTT como para proteger un poco. Sí, eso por ahí está escrito también para laminectomías y artrodesis cervicales posteriores. Continuando, traemos una última presentación de una revisión de la literatura por el doctor Lehmann, en el cual estudia en el 2012 que esta frecuencia de las fracturas bajas, toracolumbares bajas, L3, L5, va a aumentar en pacientes en guerra, ¿ok? Este estudio lo hizo en Irak y Afganistán. Va a aumentar a un 59%. En este mismo estudio evidencia que este porcentaje de pacientes, un 52%, va a tener daño neurológico. De los 32 pacientes estudiados en este reporte, 18 van a ser tratados de forma quirúrgica o van a tener requerimiento quirúrgico, y el 18% también va a presentar infección de la herida quirúrgica, esto más que nada debido al contexto en el cual se encuentran estos pacientes, ¿no? Hospitales de guerra, más que nada. ¿A qué se debe el incremento del porcentaje de unas fracturas que son poco frecuentes a aumentar de un 1,2% a un 59%? Él estudia que esto es por el uso del chaleco, que cambia la morfología de la columna vertebral, cambiando el área de rigidez, que usualmente es más alta, entre T11 y T12 frecuentemente, a la columna baja, evidenciándose a nivel de L3, L5, esta rigidez haciéndolo más propenso a este nivel las fracturas, aumentando así el porcentaje de incidencia de las fracturas lumbares bajas. Entonces, tomamos en cuenta este caso clínico, un paciente masculino de 30 años de edad, el mecanismo de la lesión es por explosión, tiene un compromiso neurológico parcial con una afectación de la quinta vértebra lumbar. Si bien las radiografías no son tan definidas, tenemos la tomografía donde vamos a evidenciar un compromiso también a nivel del cuerpo posterior, ¿okay? Con invasión del canal, tanto en los tres cortes, axiales, coronales y sagitales. Volvemos a interrogar, Doc, ¿qué tratamiento propondría en este caso? Sí, además tiene una fractura en la faceta. Sí. Y en la lámina. Y en la lámina, sí. Por lo menos en este caso yo creo que sería una vía posterior. No sé cómo están los pedículos para instrumentar la fractura, pero haría L4 sacro y trataría de instrumentar L5, por lo menos unipedicular. A mí, puntualmente, si yo veo que el pedículo está roto, o roto el pedículo, tiene mucho compromiso en el cuerpo vertebral, no le pongo tornillo. Okay. Prefiero saquearlo o eventualmente ir por una vía anterior. En este caso, el tratamiento quirúrgico por vía posterior, igualmente, se instrumentaron las tres vértebras, L3, C1, con instrumentación de la vértebra afectada, que es L5, como se evidencia en la imagen radiográfica. Este es el postoperatorio inmediato y evidenciamos el postoperatorio con un año de seguimiento radiográfico. Con respecto a lo que decía, uno por ahí ves en la tomografía o el compromiso del pedículo, el compromiso del cuerpo vertebral, y uno dice, bueno, puedo o no puedo. Y después cuando en el intraoperatorio también te puede cambiar, porque por ahí lo intentás poner el tornillo y no tenés un buen amarre y decidís no ponerlo porque, ¿no? O sea, vas por ahí preparado para instrumentar la vértebra y definís. Y cuando la sensación te da de que el tornillo no va a tener un buen amarre, no tiene sentido ponerlo porque ese tornillo va a estar dando vuelta en el aire. No lo pones, por ahí instrumentás un solo lado, pero bueno. Pero igual, si tienes la chance de instrumentar la vértebra porque tienes un buen pedículo, te genera mayor estabilidad a toda la fijación. Si puedo instrumentarlo, lo instrumento, pero las imágenes me marcan eso, porque por ahí dice, bueno, tengo la duda, y en el intraoperatorio lo probás, y si tenés buen amarre, sí, pues es un buen recurso. Muchas gracias.
Bueno, me tengo que poner acá por el micrófono. Muchas gracias al doctor Patón y lo que vamos a hacer a continuación es darle play a la muestra de la ortopedia Bondbridge que nos facilitó un workshop acerca de material de celdas tipo mesh que fue motivo de la charla de Fer. Bueno, muchas gracias a todos. No sé, de 13 años, es Patón. Claro. ¿Cómo te dice? ¿Patón? Ah, porque te está cargando. No, pero eso porque te está cargando. Muy bien. Excelente. Somos de Ortopedia Bondbridge, mi nombre es Romina, estoy acompañada de Matías Biondi. Nosotros somos una ortopedia que está en el mercado hace aproximadamente 10 años. Por ahí lo que más conocen a nivel médico, traumatología y neurocirugía es nuestro implante estrella, que es el Norm Silver, revestido en nanopartículas de plata, justamente para diferentes patologías, como por ejemplo un paciente inmunodeprimido, una misitis, un paciente HIV, bueno, y demás patologías. Hoy lo que vamos a mostrar en este caso es los mesh, los reemplazos para hacer reemplazos vertebrales. Si bien la empresa cuenta con distintas alternativas de fijación de columna, ya sea en la zona superior de occipito cervical, tanto como en la zona lumbar hacia opcional pelvis, en distintas gamas, ya sea nacional o importados, en partículas de plata. En este caso, hoy vamos a estar mostrando lo que serían reemplazos vertebrales con cajas expandibles o mesh expandible. Bueno, esta es la caja de mesh expandible, el cual contamos con distintas medidas. Vertelift C, que es para lo que es cervical, son los más chiquititos. Después en la zona dorso-lumbar, Vertelift T. Y terminamos justamente con una caja expandible llamada SEC, que es para reemplazos lumbares. El contenedor de la caja, el instrumental, viene con distintos tipos de impactores, pinzas. Esta es una pinza a la cual podemos sujetar bien lo que es el implante, y una vez que tomamos la medida de lo que tiene que distraer la caja expandible, la rellenamos con sustituto óseo y bueno, dentro del cuerpo terminamos de expandir de esta manera. Este es nuestro sistema de reemplazo lumbar, la cual el colocador nos permite, un colocador cardánico, lo cual nos permite, una vez colocado el implante en el cuerpo, poder expandirla mediante una rosca. Otra particularidad de este sistema es el platillo superior, la cual es angulable, y eso nos va a permitir poder acoplarlo de una manera mucho más fácil en lo que es la columna. Ahí se me... Muchas gracias a todos, gracias a la Ortopedia Bondbridge, a Romina, a Matías, al doctor Fernando Patón, y queríamos invitarlos a todos a la nueva fecha del curso, el 19 de agosto, que contará con el tema de fracturas toracolumbares con el doctor Brusone. Hasta luego.